Las dimensiones de la realidad, desde una perspectiva metafísica, representan un tema fascinante que invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y el lugar que ocupamos en el vasto entramado del universo. La metafísica, como rama de la filosofía que explora los principios fundamentales del ser y la realidad, ofrece un marco profundo para examinar cómo percibimos, experimentamos y comprendemos las diferentes dimensiones que configuran nuestra existencia. La noción de dimensiones suele asociarse, en términos cotidianos, con el espacio y el tiempo. Desde un punto de vista científico, vivimos en un universo de 4 dimensiones, 3 espaciales, longitud, ancho y altura, y una temporal. Sin embargo, la perspectiva metafísica amplía este concepto al considerar que existen dimensiones más allá de las perceptibles por los sentidos y los instrumentos científicos. Estas dimensiones no están necesariamente limitadas por las leyes físicas conocidas y, a menudo, se asocian con realidades espirituales, mentales y emocionales que coexisten con nuestra experiencia material. Una forma de entender las dimensiones metafísicas es considerarlas como diferentes niveles de conciencia o estados del ser. Cada dimensión representa una forma específica de vibración o energía que influye en la manera en que percibimos la realidad. En la dimensión física, experimentamos el mundo a través de los sentidos y las interacciones materiales. Sin embargo, esta dimensión es solo una manifestación externa de niveles más profundos de realidad. Por ejemplo, la dimensión emocional contiene las energías de los sentimientos y las emociones, mientras que la dimensión mental abarca los pensamientos, las creencias y las ideas que estructuran nuestra percepción. La dimensión espiritual, considerada por muchos como una de las más elevadas, se relaciona con la conexión con lo trascendente, el propósito de la existencia y la búsqueda de un significado más allá de lo tangible. En este nivel, la realidad no se percibe a través de la lógica o la razón, sino mediante la intuición y una conexión directa con lo absoluto. Según las tradiciones espirituales y esotéricas, esta dimensión es el origen de todas las demás, el lugar desde donde emanan las energías que forman el universo tal como lo conocemos. Una de las preguntas fundamentales en la metafísica es cómo interactúan estas dimensiones entre sí. Desde una perspectiva holística, las dimensiones no están separadas, sino que se entrelazan en una danza dinámica que da lugar a la experiencia completa de la realidad. Lo que ocurre en una dimensión afecta inevitablemente a las demás. Por ejemplo, un desequilibrio emocional puede manifestarse en el cuerpo físico como enfermedad, mientras que un cambio en la perspectiva mental puede transformar la manera en que interactuamos con el mundo material. Esta interconexión sugiere que la realidad es un sistema complejo en el que cada dimensión juega un papel crucial. La metafísica también nos invita a cuestionar la naturaleza de la percepción y su papel en la creación de la realidad. Nuestra percepción está limitada por los sentidos físicos y, en muchos casos, por las creencias y paradigmas culturales que hemos internalizado. Esto significa que solo experimentamos una pequeña fracción de las dimensiones que existen. Sin embargo, a través de prácticas como la meditación, la introspección y el desarrollo espiritual, es posible expandir nuestra conciencia y acceder a dimensiones de realidad que normalmente permanecen ocultas. Estas experiencias, aunque subjetivas, a menudo tienen un profundo impacto en quienes las viven, proporcionando una visión más amplia y enriquecedora de la existencia. Otro aspecto importante a considerar es el papel del tiempo en la comprensión de las dimensiones de la realidad. En la dimensión física, el tiempo se percibe como lineal, avanzando de pasado a futuro. Sin embargo, desde una perspectiva metafísica, el tiempo puede ser visto como una ilusión creada por nuestra mente para organizar la experiencia. Muchas tradiciones espirituales sugieren que todas las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, coexisten simultáneamente en un eterno ahora. Este concepto, aunque difícil de comprender desde un punto de vista racional, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la causalidad y la libertad. La idea de que la realidad puede ser multidimensional no es exclusiva de la metafísica. En la física moderna, teorías como la teoría de cuerdas proponen la existencia de múltiples dimensiones más allá de las 4 que percibimos directamente. Estas dimensiones adicionales, aunque no visibles para nosotros, serían esenciales para explicar fenómenos que no pueden ser entendidos dentro del marco de la física clásica.
Aunque la metafísica y la física abordan estas ideas desde perspectivas diferentes, ambas coinciden en que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestros sentidos nos permiten experimentar. Desde un punto de vista metafísico, las dimensiones de la realidad no solo son territorios a explorar, sino también herramientas para el crecimiento personal y la evolución espiritual. Cada dimensión ofrece oportunidades únicas para aprender, transformarnos y alcanzar un mayor grado de integración. Por ejemplo, la dimensión emocional nos enseña a comprender y manejar nuestras emociones, mientras que la dimensión mental nos desafía a cuestionar nuestras creencias y a expandir nuestra comprensión del mundo. La dimensión espiritual, por su parte, nos invita a trascender las limitaciones del ego y a reconectarnos con nuestra verdadera esencia. La relación entre las dimensiones de la realidad también puede ser entendida a través del concepto de vibración. Según muchas tradiciones metafísicas, cada dimensión vibra a una frecuencia específica y nuestra capacidad para experimentarlas depende de nuestra propia frecuencia vibratoria. Cuando estamos atrapados en pensamientos negativos o emociones densas, nuestra vibración disminuye, limitando nuestra capacidad para acceder a dimensiones más elevadas. Sin embargo, al practicar la gratitud, el amor y la compasión, podemos elevar nuestra vibración y sintonizarnos con realidades más armónicas y expansivas. Un desafío inherente a la exploración de las dimensiones de la realidad es la dualidad entre lo objetivo y lo subjetivo. En la dimensión física, estamos acostumbrados a buscar evidencia tangible y verificable para validar nuestra comprensión de la realidad. Sin embargo, las dimensiones metafísicas a menudo no pueden ser captadas por medios objetivos, ya que operan en niveles que trascienden lo físico. Esto no las hace menos reales, pero sí plantea la necesidad de desarrollar un enfoque más flexible y abierto para comprenderlas. La experiencia directa y la introspección se convierten en herramientas esenciales en este proceso. La metafísica también nos invita a reflexionar sobre el propósito de las dimensiones de la realidad. Si aceptamos que cada dimensión tiene un papel específico en el entramado universal, entonces surge la pregunta, ¿qué significa esto para nuestra existencia? Una posible respuesta es que las dimensiones son un medio a través del cual el universo se experimenta a sí mismo. En otras palabras, nosotros, como seres conscientes, somos canales a través de los cuales las diferentes dimensiones de la realidad se manifiestan y se integran. Esta perspectiva no solo nos da un sentido de propósito, sino que también nos recuerda nuestra responsabilidad como co-creadores de la realidad. Al final, la exploración de las dimensiones de la realidad es un viaje tanto interno como externo. Es un proceso de descubrimiento que desafía nuestras percepciones, expande nuestra conciencia y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de transformar nuestra manera de ser y de relacionarnos con el mundo. En este sentido, las dimensiones de la realidad no son solo un concepto abstracto, sino una invitación a vivir de manera más plena, consciente y alineada con la esencia del universo. Las dimensiones de la realidad, abordadas desde una perspectiva metafísica, no solo expanden nuestra comprensión de lo que significa existir, sino que también desnudan las limitaciones inherentes de la percepción humana y desafían los paradigmas que hemos adoptado como verdades absolutas. Este tema, cuando se explora con profundidad, abre un espacio para contemplar cómo estas dimensiones están entretejidas en un entramado que va más allá de lo material y toca lo trascendental. A medida que profundizamos en este concepto, comenzamos a vislumbrar la posibilidad de que la realidad no sea un objeto fijo, sino un campo dinámico de interacciones y posibilidades que se despliega según nuestra conciencia y nuestra capacidad para interactuar con él. La percepción, siendo nuestro principal medio de contacto con la realidad, es a la vez un regalo y una barrera. Los sentidos humanos son limitados, están diseñados para captar una fracción de la vasta gama de frecuencias que componen el universo. Por ejemplo, solo vemos una pequeña porción del espectro electromagnético y solo escuchamos sonidos dentro de un rango específico de frecuencias. Esto significa que la mayor parte de lo que ocurre en el universo permanece invisible para nosotros, aunque su influencia es omnipresente. Desde la metafísica, esta idea sugiere que las dimensiones más elevadas de la realidad no son inaccesibles en sí mismas, sino que están más allá de los límites perceptivos que hemos desarrollado en nuestra evolución física. Sin embargo, la percepción no se limita al nivel físico.
nuestra mente y nuestra conciencia actúan como portales hacia dimensiones más sutiles. En muchas tradiciones espirituales y esotéricas se habla del tercer ojo o del ojo de la mente como una capacidad innata para acceder a realidades más profundas y amplias. Este concepto, aunque pueda parecer abstracto, apunta hacia una verdad esencial, que la realidad no es algo que simplemente observamos, sino algo que co-creamos con nuestra percepción. A medida que expandimos nuestra conciencia a través de prácticas como la meditación, el sueño lúcido o los estados alterados de percepción, podemos empezar a vislumbrar las capas subyacentes que componen el tejido dimensional de la existencia. La relación entre la conciencia y las dimensiones de la realidad también plantea preguntas sobre la naturaleza del yo. Desde una perspectiva metafísica, el yo no es una entidad fija, sino una expresión dinámica de energía que interactúa con diferentes niveles de realidad. En la dimensión física, el yo se experimenta a través del cuerpo y la identidad personal. En la dimensión emocional, se expresa como un flujo de sentimientos que dan forma a nuestra experiencia interna. Y en la dimensión mental, toma la forma de pensamientos, creencias e ideas. Sin embargo, en las dimensiones más elevadas, el yo trasciende estas limitaciones y se experimenta como parte de una totalidad interconectada. Este concepto de interconexión es central en la metafísica de las dimensiones. En lugar de ver las dimensiones como capas separadas o compartimentos estancos, es más útil imaginarlas como ondas que se entrelazan y coexisten simultáneamente. Cada dimensión no solo influye en las demás, sino que también las contiene en una forma condensada. Por ejemplo, en la dimensión física podemos observar manifestaciones de emociones y pensamientos, mientras que en dimensiones más sutiles estas mismas energías toman formas diferentes pero interrelacionadas. Esto sugiere que las dimensiones no están allí fuera, sino que son parte intrínseca de nuestra experiencia interna y externa. La noción de vibración es fundamental para comprender cómo interactuamos con estas dimensiones. En términos metafísicos, todo en el universo vibra a una frecuencia específica, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más lejanas. La frecuencia de nuestra vibración determina no solo cómo percibimos la realidad, sino también a qué dimensiones podemos acceder. Cuando nuestra vibración es baja, tendemos a experimentar una realidad más densa y limitada. Cuando elevamos nuestra vibración, nos volvemos más receptivos a dimensiones más elevadas y expansivas. Esta idea no es solo teórica, sino que puede experimentarse directamente a través de prácticas como la meditación profunda, el trabajo energético y la conexión con estados de amor y gratitud. Una pregunta que surge naturalmente al explorar este tema es ¿por qué existen estas dimensiones y cuál es su propósito? Desde una perspectiva metafísica, las dimensiones pueden entenderse como expresiones del universo en su proceso continuo de evolución y autoconocimiento. Cada dimensión representa un nivel diferente de complejidad y conciencia, y juntas forman un sistema integrado que permite al universo explorarse a sí mismo desde múltiples perspectivas. Nosotros, como seres conscientes, jugamos un papel activo en este proceso, no solo experimentando las dimensiones, sino también transformándolas a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones. El concepto de dimensiones también desafía nuestra comprensión del tiempo. En la dimensión física, el tiempo se percibe como lineal, pasado, presente y futuro. Sin embargo, desde una perspectiva metafísica, el tiempo es una construcción de nuestra conciencia, un marco que utilizamos para organizar nuestra experiencia. En dimensiones más elevadas, el tiempo puede ser percibido como simultáneo, donde todas las posibilidades existen al mismo tiempo. Este concepto, aunque difícil de comprender desde nuestra perspectiva cotidiana, tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la causalidad, el destino y la libertad. Por ejemplo, si todas las posibilidades ya existen en un nivel dimensional más alto, entonces nuestra experiencia de la realidad física es una manifestación de aquellas posibilidades que seleccionamos a través de nuestra conciencia. Esto no significa que todo esté predeterminado, sino que nuestra capacidad para elegir y enfocar nuestra atención juega un papel crucial en la configuración de nuestra experiencia. En este sentido, cada momento es un portal hacia una nueva dimensión de realidad y nuestra percepción y conciencia son las llaves que nos permiten cruzarlo. Otra dimensión interesante de este tema es el papel de los sueños y los estados alterados de conciencia. Durante el sueño,
nuestra conciencia se libera en cierta medida de las limitaciones de la dimensión física y explora otras realidades. Los sueños lúcidos, en particular, ofrecen una ventana fascinante a cómo interactuamos con dimensiones más sutiles. En estos estados, no solo somos conscientes de estar soñando, sino que también podemos influir activamente en el entorno onírico, lo que sugiere que nuestra conciencia tiene un poder creativo inherente que trasciende las limitaciones de la realidad física. Las tradiciones espirituales y místicas han explorado durante milenios estas dimensiones de la realidad, ofreciendo mapas y herramientas para navegar por ellas. Por ejemplo, el sufismo habla de estaciones espirituales que representan diferentes niveles de conciencia, mientras que el hinduismo y el budismo describen estados de meditación profunda que permiten al practicante trascender las limitaciones del ego y experimentar la unidad con lo absoluto. Aunque las terminologías y las metodologías pueden variar, todas estas tradiciones comparten la idea de que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que percibimos en la vida cotidiana. Una implicación importante de este enfoque es que la exploración de las dimensiones de la realidad no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica transformadora. A medida que expandimos nuestra conciencia y accedemos a dimensiones más elevadas, no solo adquirimos una mayor comprensión de la existencia, sino que también transformamos nuestra manera de ser y de relacionarnos con el mundo. Este proceso puede ser desafiante, ya que requiere confrontar nuestras limitaciones, liberar viejas creencias y abrirnos a lo desconocido. Sin embargo, también es profundamente liberador, ya que nos conecta con nuestra verdadera esencia y con el propósito más amplio de nuestra existencia. Las dimensiones de la realidad no son algo externo que podamos observar o medir desde una distancia. Son parte intrínseca de quienes somos, un reflejo de la complejidad y la belleza de nuestra existencia. Al explorar estas dimensiones, no solo ampliamos nuestra comprensión del universo, sino que también descubrimos nuevas formas de vivir, de crear y de conectar. Es un viaje sin fin, pero cada paso que damos en este camino nos acerca a una verdad más profunda, una realidad más plena y un sentido más expansivo de lo que significa ser. Explorar las dimensiones de la realidad desde una perspectiva metafísica es un ejercicio que nos lleva a contemplar la naturaleza infinita del universo y nuestra conexión con él. Las dimensiones no son solo categorías abstractas o niveles separados de existencia, son expresiones vivas de una totalidad dinámica, un continuo de energía y conciencia que se despliega en formas cada vez más complejas y sutiles. Para comprenderlas en su profundidad, es necesario trascender la idea de que el mundo físico constituye el único ámbito de realidad y adentrarse en el reconocimiento de que lo que llamamos realidad es una manifestación parcial de un entramado mucho más vasto y multidimensional. Una de las ideas fundamentales en este campo es que las dimensiones están organizadas según niveles de frecuencia o vibración. En términos metafísicos, cada dimensión vibra a una frecuencia específica, lo que determina su naturaleza y la forma en que interactúa con otras dimensiones. En la dimensión física, la materia vibra a frecuencias más bajas y densas, lo que da lugar a formas tangibles y sólidas. Sin embargo, a medida que ascendemos a dimensiones superiores, las frecuencias se vuelven más altas, menos densas y más fluidas. En estas dimensiones, la energía y la conciencia predominan sobre la materia, y las leyes de la física tal como las entendemos pueden no aplicar. El concepto de frecuencia nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias vibraciones afectan nuestra percepción y experiencia de las dimensiones. Cada ser humano es un microcosmos del universo, un sistema energético que vibra en múltiples frecuencias simultáneamente. Nuestras emociones, pensamientos, creencias y estados de conciencia determinan nuestra frecuencia vibratoria global, la cual a su vez influye en nuestra capacidad para acceder a dimensiones superiores. Por ejemplo, emociones como el miedo, la ira o el apego tienden a bajar nuestra frecuencia, anclándonos en la densidad de la dimensión física. Por el contrario, estados de amor, gratitud y compasión elevan nuestra vibración y nos abren a realidades más amplias y expansivas. Desde esta perspectiva, la experiencia humana no está confinada a una sola dimensión, sino que abarca múltiples dimensiones que interactúan constantemente entre sí. Nuestro cuerpo físico opera principalmente en la dimensión tridimensional, mientras que nuestra mente, emociones y espíritu existen en dimensiones más sutiles. Estas dimensiones no son independientes, sino que están profundamente entrelazadas. Un pensamiento negativo, por ejemplo,
puede generar emociones densas que eventualmente afectan al cuerpo físico en forma de estrés o enfermedad. De manera similar, una conexión espiritual profunda puede generar estados mentales y emocionales de paz y equilibrio que repercuten positivamente en nuestra salud física. El papel de la conciencia en la exploración de las dimensiones de la realidad no puede ser subestimado. La conciencia no es solo un atributo humano, sino una fuerza universal que permea todas las dimensiones. En las dimensiones más altas, la conciencia no está limitada por el tiempo, el espacio o las categorías dualistas de yo y otro. En estos niveles, la realidad se experimenta como un todo interconectado, donde cada parte contiene el todo. Esta idea, conocida en algunos círculos metafísicos como el principio holográfico, sugiere que cada fragmento de la realidad contiene la totalidad del universo, lo que implica que cualquier cambio en una dimensión afecta a todas las demás. Este principio también nos lleva a considerar el tiempo y el espacio desde una perspectiva no lineal. En la dimensión física, el tiempo parece avanzar de manera lineal y el espacio parece estar compuesto por distancias mensurables. Sin embargo, en dimensiones superiores, el tiempo y el espacio se perciben como constructos maleables, más parecidos a campos de posibilidades que a entidades fijas. El ahora eterno es una idea que surge en estas dimensiones, donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Desde esta perspectiva, el tiempo lineal es solo una herramienta que nuestra mente utiliza para organizar la experiencia en la dimensión física, pero no refleja la verdadera naturaleza del universo. El acceso a estas dimensiones superiores no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una capacidad inherente a todos los seres humanos. Sin embargo, acceder a estas dimensiones requiere un nivel de preparación y apertura que muchas veces va más allá de lo que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. Las prácticas espirituales y meditativas, así como el desarrollo de la intuición y la autoexploración, son herramientas que nos permiten trascender las limitaciones de nuestra percepción habitual y abrirnos a realidades más profundas. Estas prácticas no solo nos ayudan a comprender las dimensiones, sino que también nos transforman, elevando nuestra vibración y permitiéndonos vivir con mayor autenticidad y alineación. Desde el punto de vista metafísico, las dimensiones de la realidad también nos ofrecen una nueva forma de entender el propósito de nuestra existencia. Si cada dimensión representa un nivel diferente de conciencia y experiencia, entonces nuestra vida puede verse como un viaje a través de estas dimensiones, una oportunidad para explorar, aprender y evolucionar. En este viaje, cada experiencia, ya sea placentera o desafiante, nos brinda una oportunidad para expandir nuestra comprensión y crecer espiritualmente. Este enfoque transforma nuestra percepción de los retos y las dificultades, viéndolos no como obstáculos, sino como puertas que nos abren a dimensiones más amplias de nuestro ser. La exploración de las dimensiones de la realidad también tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la relación entre el individuo y el todo. En la dimensión física, solemos percibirnos como seres separados, cada uno con su propia identidad y límites definidos. Sin embargo, en dimensiones superiores, esta separación se disuelve y nos reconocemos como expresiones únicas de una misma conciencia universal. Esta comprensión no solo nos conecta con el universo, sino que también nos invita a vivir desde un lugar de mayor empatía, compasión y responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones y elecciones afectan no solo a nosotros mismos, sino a todo el entramado de la realidad. La idea de que la realidad es multidimensional también desafía los límites de nuestra imaginación y creatividad. Si las dimensiones superiores son campos de posibilidades infinitas, entonces cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un co-creador de su propia experiencia. A través de nuestras intenciones, pensamientos y acciones, influimos en la configuración de las dimensiones y damos forma a nuestra realidad. Este poder creativo no es algo separado de nuestra existencia cotidiana, sino una fuerza que opera continuamente, tanto si somos conscientes de ella como si no. Tomar conciencia de este poder nos permite asumir un papel más activo en la creación de una realidad alineada con nuestros valores y aspiraciones más elevados. La exploración de las dimensiones de la realidad nos invita a contemplar lo que significa ser. En la dimensión física, definimos nuestro ser en términos de identidad, roles y logros. Sin embargo, en dimensiones superiores, el ser se experimenta como una presencia pura, una conciencia que trasciende las limitaciones del tiempo, el espacio y el ego.
Este reconocimiento no solo amplía nuestra comprensión de quiénes somos, sino que también nos libera de las ataduras que nos mantienen confinados en una percepción limitada de la realidad. La profundización en las dimensiones de la realidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una comprensión más rica, más expansiva y más auténtica de la existencia. Es un viaje que nos lleva a cuestionar nuestras creencias, a explorar lo desconocido y a abrirnos a posibilidades que van más allá de lo que nuestra mente racional puede concebir. Al hacerlo, no solo descubrimos nuevas dimensiones de la realidad, sino que también descubrimos nuevas dimensiones de nosotros mismos, reconociendo que somos, en última instancia, reflejos del infinito. Este viaje, aunque desafiante, es también profundamente liberador, una invitación a vivir con mayor conciencia, propósito y conexión.